Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Artana para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien, gracias por venir. Ustedes por la invitación. Bueno, una semana de arduas negociaciones en las que el gobierno viene intentando lograr, ¿no?, que el acuerdo con los fondos buitre atraviese el Congreso. El gobierno logró, ¿no?, el martes pasado un dictamen favorable, o sea, ayer un dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se va a llevar la votación, el debate sobre este acuerdo al recinto para el martes de la semana que viene. Daniel, ¿cuál es tu postura, ¿no?, frente a este acuerdo que se logró con los holdouts? Mira, yo creo que el gobierno se manejó inteligentemente para resolver un tema que era muy complejo de resolver. En realidad, después que Argentina pierde el juicio en todas sus instancias en Estados Unidos, que eso ocurre en el año 2014, estábamos en una situación muy incómoda. ¿Por qué el gobierno anterior se pudo dar el lujo de no arreglar con los holdouts? Porque para los vencimientos en dólares que tenía de deuda pública usaba reserva del Banco Central, pero todos sabemos que en algún momento las reservas se acaban, entonces eso no estaba disponible hacia adelante. Y para poder mantener esta estrategia en forma indefinida. Entonces había que ir a arreglar. Arreglar en una posición donde estabas en una situación de desventaja muy marcada porque habías perdido el juicio. Entonces, ¿qué hizo Argentina? Y me parece inteligente. Fue y trató de lograr un acuerdo con los que todavía, primero con los que no estaban bajo ley de Nueva York, que tenían una sentencia en el CIADI que era más difícil de ejecutar, que eran los bonistas italianos. Consiguió el arreglo ahí. Después fue con algunos que todavía no estaban dentro de lo que se llama la sentencia del par y paso, que son los que nos tenían más agarrado de todo. Claro. Arregló con algunos de esos ahí y ahí consiguió cambiar la forma en que el mediador y el juez estaban actuando en este caso, que se pusieron a favor de la posición argentina. Al ponerse a favor de la posición argentina, consiguió que los más recalcitrantes terminaran aceptando, con lo cual ahí hoy siguen aceptando, por lo que estuve viendo hoy en las noticias, con lo cual uno debería esperar un porcentaje de adhesión importante. Y el Congreso me parece que va a terminar reconociendo esto y aceptando que el acuerdo es un acuerdo que cuesta un montón de plata, pero como eran las circunstancias, es un acuerdo muy razonable. Desde algunos sectores justamente de la oposición se teme, ¿no?, que este acuerdo dé lugar, ¿no?, a nuevos litigios por parte de los acreedores que habían ingresado, ¿no?, a los canjes del 2005 y del 2010 y que se pueden sentir perjudicados por este acuerdo. ¿Vos crees que eso es posible? Mira, es una pregunta más para un abogado que para un economista, es cierto. Pero mi interpretación es que ese riesgo estaba hasta finales del año 2014, que cae la famosa cláusula Rufo, que le daba el derecho a los que habían entrado al canje a recibir una mejora si Argentina hacía una negociación en términos que son mejores que los que ellos recibieron. Pero esa cláusula expiró en el 2014, entonces yo no veo la lógica de cómo alguien podría litigar contra Argentina a partir de esta historia. Creo que podrá quedar alguna litigiosidad con los que no entraron en los canjes y no acepten estos acuerdos, este acuerdo que ofreció, las dos alternativas que ofreció Argentina, de pago, y ahí podrá quedar alguna litigiosidad, pero en el resto me parece que estamos relativamente seguros. Igual va a haber un dictamen de la Procuración del Tesoro que también hará de saldar este tema. Bueno, también te voy a hacer entonces ahora una pregunta más sí vinculada con tu especialidad, que es la economía. Es la otra preocupación entre las que se manifiestan estos últimos días, que tiene que ver con la posibilidad, ¿no?, de que este acuerdo dé lugar a que el gobierno inicie un nuevo ciclo de endeudamiento como el que se llevó adelante a lo largo de los 90. ¿Este temor vos lo compartís con aquellos que lo han manifestado? Bueno, primero, arreglar el tema era necesario porque aunque Argentina no emita deuda nueva para financiar déficit, hay vencimientos de deuda vieja que lo lógico es que se vayan refinanciando, porque no tenemos reservas. Así que Argentina necesitaba volver a los mercados pagando tasas razonables. Este año no hay muchos vencimientos de deuda en dólares, pero el año que viene vence el 2017 y ya ahí tenés una cuestión de arriba de 10.000 millones de dólares. Bueno, también es cierto que estaba el otro argumento de que como estaban bloqueados los pagos de la deuda reestructurada, también se podía poner en marcha la cláusula de la aceleración. Bueno, obviamente, ¿no? Además, por eso, ese segundo tema era que cuanto más se prorrogara esta solución, Argentina no le podía pagar a los que entraron a los canjes y tarde o temprano estos se iban a aburrir y te iban a acelerar y por lo tanto entrabas en otro, se te manifestaban todos los costos de eso que se dio en llamar el default técnico. Ahora, dicho esto, que vos puedas acceder a los mercados como hacen todos los países, y que es una cosa razonable y que además te va a facilitar que el sector privado pueda conseguir condiciones financieras mejores, te va a facilitar algo más la inversión extranjera directa.
Lo que no tenemos que volver a cometer es el error de pensar que podemos mantener un déficit fiscal gigantesco financiado con endeudamiento externo. O sea, una cosa, la preocupación de la deuda es válida, pero eso no tiene nada que ver, me parece a mí, con arreglar el tema este de lo que quedó afuera de los canjes de deuda. Importante, como vos decís, ¿no? Es una preocupación que también se ve fortalecida porque cuando el ministro de Hacienda y Finanzas, ¿no? Alfonso Pratgay, presentó en enero, ¿no? el programa de reducción del déficit fiscal, hay enormes déficits fiscales, tanto este año como el que viene, como el 2018, recién en el 2019 habría un déficit fiscal que parece relativamente razonable, ¿no? y dentro de los estándares internacionales. Bueno, por eso, entonces cuando uno hace la cuenta y dice, bueno, consistente con los objetivos de inflación que anunció el ministro, uno puede decir cuál va a ser el financiamiento que se le va a pedir al Banco Central y de ahí sacar deuda, y a mí me da una colocación de deuda nueva por arriba de lo que vence y por arriba de lo que se paga a los fondos buitres de 65.000 millones de dólares, de los cuales una parte se podrá colocar domésticamente. O sea, tenés el cálculo hecho y tu cálculo abona el temor de aquellos que... Eso es, parte irá domésticamente y parte en el exterior. Como el mercado de capitales argentino es pequeño, todo lo que se haga internamente te tiende a desplazar crédito al sector privado rápidamente. Por lo tanto, supongo yo que irán a buscar una parte importante afuera y ahí los números de deuda se te empiezan a volver un poquito más preocupantes. Pero eso, ¿qué es lo que uno tiene que...? Si uno está preocupado con eso, tiene, o primero decir, que haya más inflación, cosa que nadie quiere, que es la alternativa, financiarlo con deuda, o bajemos el déficit, lo cual requiere, dada la presión tributaria absurdamente alta que tiene la Argentina, que digan qué gasto quieren bajar. Porque yo a veces veo a legisladores o a políticos de la oposición que te dicen bajemos impuestos, no nos endeudemos, pero no te dicen qué gasto van a bajar. Como una falta de inconsistencia. Uno tiene que ser coherente. Yo creo que el déficit fiscal debería bajar más rápido, lo cual no es que tiene que bajar de golpe, pero debería haber sido más agresiva la reducción del déficit fiscal, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones de medio término, y que normalmente ahí se relaja un poco la disciplina. Este año debió haber sido más agresiva la baja del déficit y que eso debió haberse hecho con mayor control del gasto. Por ejemplo, siendo más agresivo en la quita de subsidios. Por eso, o sea que vos estás viendo entonces una trayectoria de un endeudamiento importante y que puede volverse preocupante. Bueno, puede, o sea, siempre hay tiempo de corregir. Después está la duda que uno puede tener si el gobierno va a cumplir con ese programa de reducción gradual del déficit, porque tampoco han dicho cómo lo piensan hacer. Tal cual, sí. Y vos empezás a tener números de recaudación que te empiezan a generar alguna duda por los ingresos. La recaudación de febrero, también que está golpeada por cosas puntuales, no anduvo bien, estuvo bastante por debajo de la inflación real. Entonces tenés una situación que te empieza a marcar algunas luces amarillas. A mí me gustaría ver un programa fiscal. A ver, esto es lo que le planteamos al Congreso de qué vamos a reducir de gasto, esto es lo que pensamos hacer en materia de mejora de la administración tributaria por ahí para tener. Quisiera ver un programa, ese programa lo único que tenemos es una reducción gradual del déficit, que es lo que dijiste vos, pero no sabemos cómo lo van a hacer. Tal cual. Cuando te cambio de escenario, te llevo al mercado cambiario. El gobierno volvió a subir en forma más leve las tasas de interés en el día de ayer para intentar no mantener al dólar contenido. ¿Estás de acuerdo con la estrategia que se viene llevando adelante en este frente? Mira, la alternativa de subir tasas es un instrumento alternativo, valga la redundancia, a vender reserva. Como el Banco Central no tiene mucha reserva para vender, la alternativa que le queda es o deja ir el tipo de cambio o sube la tasa de interés. Ahora, eso genera un déficit fiscal, cuasi fiscal a futuro. Entonces, bueno, para salir al sector privado, por eso, ¿no? Para salir, obviamente, y eso genera algún impacto sobre la actividad. Para salir de esa trampa, la madre de todas las cuestiones, no es criticar a las autoridades del Banco Central, la madre de toda la batalla es decir cómo vas a bajar el déficit fiscal más rápido, cómo bajar lo que nosotros llamamos la dominancia fiscal, porque en el fondo lo que el mercado yo creo que sabe es que en esa pelea donde vos no haces los deberes fiscales como deberías hacer y dependés de que el Banco Central no monetice y por lo tanto coloca deuda, estamos lejos de lo que fue el plan primavera, pero empieza a parecerse en la cuestión a ese momento de la historia argentina donde terminaste de mal. Entonces, bueno, podés depender al Banco Central, decirle, mira, con este déficit fiscal, además quiero plata tuya, además, ¿entendés? Empezás a complicar la vida. Entonces, yo creo que en algún momento el gobierno va a sincerar cómo piensa lograr un programa, por lo menos saber cómo piensa lograr el programa fiscal que ha dicho.
Y yo creo que ahí el Ministerio de Hacienda está en deuda con todos nosotros. Vos sabés que la clave, en definitiva, para resolver los problemas que hoy muestra en estos primeros meses de gestión de la economía, pasa por empezar a esclarecer el rumbo en ese sentido. No, tenés que tener un programa fiscal y un programa... Vos fijate la curiosidad que tiene la Argentina, de que el que anunció objetivos de inflación fue el Ministerio de Hacienda y no el Banco Central. Sí. O sea, acá como que está todo medio dado vuelta, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso se vaya acomodando. Daniel, muchas gracias. A vos, Alejandro. Nos vamos entonces con las reflexiones de Daniel Artana sobre el acuerdo con los fondos buitre que viene avanzando en el Congreso y los enormes desafíos que hay en materia fiscal por delante para resolver los problemas que sigue presentando la economía a 100 días, el inicio de esta nueva gestión, en verdad 90, ¿no? Así que bueno, nos vamos yendo con esta información. Nos reencontramos el próximo viernes aquí en Café Financiero, aquí en Metro.